Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, les habla su Oba Eni Oría Te Fa Ola Olo Batalá, dándoles un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso, donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren, siempre esperando que éstas sean positivas para ustedes, para su familia y para todos sus afectos. Saludos y bendiciones a las personas que participan activamente en nuestro proyecto, a aquellos y aquellas que están en nuestras clases privadas y quienes adquieren nuestra literatura. Saludos, bendiciones y todas las cosas buenas para ustedes. Cuando nosotros hablamos de estudiar la liturgia afrocubana específicamente, no decimos que haya que sentarse a leer las cosas y asumirlas como ciertas en el 100%, porque existen muchas evidencias de que nuestros pataquíes están o han sido manipulados por el hombre. Hay evidencias históricas que sobre todo en muchos Ordun se ha recogido de que personas que eran contrarios unos a los otros ponían aspectos malos, aspectos negativos de esos Ordun porque eran los que poseían sus contrarios. Eso se sabe que en Cuba existió. Esto no es una directa para renegar de nuestra cultura histórica, ni mucho menos, sino para comentarle a los hermanos que siempre dan por cierto todas las cosas y que siempre están aduciendo pataquíes, historias, sin verificar todo lo que hablan con la historia. Todos los pataquíes tienen que tener un contexto histórico para ser cierto. Si se van de ese contexto histórico, son solo elucubraciones, son solo invenciones, y esto es un proceso que, sin ser revisionista en nuestra cultura, es necesario hacer para nosotros limpiarnos de todos los vestigios de negatividades de la cual está cargada nuestra cultura religiosa. Y la primera negatividad es limpiarnos de este sentimiento de enemistad que creamos entre los signos, sencillamente porque creemos que el de nosotros es más poderoso que el otro, y así renegamos y así decimos cosas negativas acerca de otro ser humano. Hoy específicamente queremos demostrarle a los hermanos cómo un solo pataquí que aparece en dos historias, Ocherdí y Ojuanillecu, que es el mismo pataquí, tiene lagunas históricas que ponen en entrehecho su veracidad. Nosotros lo recogemos en Ochetonteodí como las tres lluvias, pero protagonizado por el Eguá, pero obviamente en la cultura de Ifá se recoge siempre protagonizado por Orúmila. Ochetonteodí por Orúmila y Ojuani Yekun Orúmila se hace rico. Es exactamente el mismo pataquí. Solo queríamos hablar, para no equivocarnos, vamos a leer exactamente los materiales de los que habla Ochetonteodí. Ochetonteodí dice que habla de piedras preciosas, joyas, diamantes y dinero, además de lanzas, arcos, flechas y cuchillos. En el caso de Juanillecun habla de diamantes, corales y perlas, y fusiles, machetes y lanzas. Son estos elementos que abarcan este mismo pataquí en diferentes momentos de la historia, por supuesto siempre poniendo a Orúmila como el protagonista y quitándole la preponderancia o el protagonismo a los orichas. Es evidente cuando uno lee la manipulación, pero fíjense si es aún más evidente cómo se sacan las cosas del contexto histórico. Nosotros cuando escuchamos la palabra diamantes, corales, perlas, tenemos que ir a buscar a ver si nuestros antecesores, los originales, como dicen las personas, conocían esos elementos. Y para ello debemos de conocer, por ejemplo, que la palabra diamante proviene del griego adamas, que quiere decir indomable, invencible. Que el diamante se descubrió en la India, muy lejos del imperio de Yoruba, hace 4000 años aproximadamente, y que esta palabra se registra en el español más o menos por el 1237 en el libro Los 12 Sabios. Ya ahí vemos que nosotros no encontramos un asidero histórico para que esta palabra existiera
así, tan pulcra, tan detallada en el vocabulario yoruba. Porque incluso hace 4000 años el imperio yoruba no existía. Por lo cual es muy probable que lo que se llama diamante haya llegado al imperio yoruba a través de las migraciones que se produjeron en el mundo de diferentes lugares. De hecho, se recoge evidencias que el primer diamante, los primeros diamantes que existieron en África, se descubrieron en Sudáfrica, al sur de África, en el 1866, en una granja sudafricana, por supuesto. Que no existen evidencia histórica, incluso de que ni de los reyes, que ni los yoruba utilizaran el diamante, ni siquiera lo conocieran en su esplendor más fuerte. No existen evidencias históricas, incluso los corales de los que tanto se habla en estos pataquíes, saben que crecen en el mar o en zonas costeras, que no es la fuerza de la cultura yoruba. Por lo tanto, de aquí ponemos en entredicho la evidencia histórica real de estos pataquíes. Donde podemos tener un poquito más asidero cuando hablamos de fusiles. ¿Por qué? Porque el imperio yoruba sí conoció la pólvora, sí conoció los fusiles a través de la llegada de los portugueses en el siglo XV, siglo XVI. Y se recoge en la historia, la evidencia de que a Cuba llegaron los esclavos aproximadamente en el siglo XVI, por el 1517, cuando Carlos I firmó la autorización de traficar, de comerciar con nuestros hermanos africanos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos ahondar, investigar cuál de los dos es cierto, dónde se vio más la influencia europea, más la influencia americana, que adaptó esos pataquíes originales a la vivencia real. ¿Los damos por falso? Yo creo que no. Yo creo que aquí específicamente hubo una adaptación, una evolución a la cultura, al desarrollo americano, específicamente donde sí llegaban los diamantes, donde sí había joyas, donde sí había corales, y se hicieron paralelismos con respecto a la riqueza para poder evolucionar en el conocimiento, pero no provienen del imperio yoruba porque no conocían estos elementos. Entonces, es aquí donde, queridos hermanos y hermanas, nosotros decimos que hay que estudiar, que hay que profundizar, que hay que avalar el pataquí con el momento histórico, con el lugar, con la situación, porque si no, no pasa de ser un invento, una elucubración, una fantasía, una redacción sin sentido de lo que realmente es nuestra cultura afrocubana, afrocaribeña. Estudiar no significa saberse las cosas de memoria, sino saber que, por ejemplo, existe este pataquí en Ocherdí y en Ojuaniyecu, y que hablan exactamente lo mismo, pero con elementos que nunca fueron usados por los yoruba, porque no los llegaron a conocer, no formaban parte de su cultura, sino hasta después de la llegada de los portugueses, de los europeos, siglo XV, siglo XVI, queridos hermanos y queridas hermanas. Esta es la manera en que nosotros pensamos y afrontamos el estudio para no llamarnos a engaño. Saludos y bendiciones. Como siempre le decimos, que la luz de Batalá los y las ilumine donde quiera que se encuentre en este mundo, y que sus bendiciones sea para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz Baení Oríate y Faolao los Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren en este mundo. Nos vemos pronto.